Aquel que viene de arriba está por encima de los demás. El que es de la tierra por ser de aquí abajo habla de las cosas terrenas, pero el que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que han visto y oído, aunque nadie acepte su testimonio. Pero hay quien lo acepta y así certifica que Dios dice la verdad, pues el enviado de Dios transmite es palabra de Dios. El que desobedezca al Hijo de Dios no gozará de ella, sino que tendrá que sufrir el castigo divino. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 31 al 36. Hay que aprender una gran norma en la vida de la fe: obedecerle a Dios antes que a los hombres, darle la palabra a Dios, que Él tiene palabras de vida eterna. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 23 de abril, año 2020. ¿Cómo poder entender la presentación que hace Juan de Jesús de Nazaret? ¿Cómo disuelve el conflicto verdaderamente? ¿Quién es él o soy yo? ¿Quién es el verdadero? ¿Hay alguien más? ¿Cómo se disuelven los conflictos y se entiende quién es Dios y qué ofrece Dios? ¿Y quién es Dios que viene de arriba y está por encima de todos? ¿Y qué ofrece Dios? Ofrece vida eterna. Habla palabra de Dios, se refiere directamente a Dios, es un enviado de Dios. Y ahí está la clave para entender cómo las personas piensan tan diferente y actúan tan diferente dependiendo de cómo manejan su fe. Si una persona cree verdaderamente en Dios, se convierte en obediente a la palabra de Dios y organiza y fija su vida de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que ha escuchado, a lo que le han enseñado, a lo que ha leído. Eso demuestra mucha seguridad en la persona y eso permite que la persona avance hacia la eternidad. Al fin y al cabo, el punto y la meta se llama la eternidad, llegar a la vida eterna. ¿Y cómo se logra llegar a la vida eterna? Aquella persona que se acostumbra a obedecerle primero a Dios antes que a los demás. Y así lo dice la Santa Biblia, la persona que da mucha seguridad con ese verbo tan dinámico como es el verbo de aprender a obedecer, que cuesta tanto, que causa tantas polémicas, que se presta para tantas mentiras, que se presta para caprichos personales, que somos desobedientes al camino que nos están indicando que debería ser el camino correcto. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, a partir del verso 27, va a presentar la dinámica de ese verbo obedecer y va a contar los momentos en que los apóstoles comparecieron ante el Sanedrín y el sumo sacerdote de aquella época que les dijo a los apóstoles: les prohibimos hablar y enseñar en nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué son tan desobedientes ustedes como apóstoles? Les quedó totalmente prohibido evangelizar y hablar de ese Señor que se llama Jesús y que dicen que resucitó. Miren, ahora por ser tan desobedientes ustedes, dice el sumo sacerdote, ahora quieren hacernos responsables de la muerte de ese Señor. Entonces Pedro tomó la palabra en nombre de los apóstoles y resolvió el problema. Pedro dijo: hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Nuestra manera de ser es que nos enseñaron primero a obedecerle a Dios. Qué pena con usted,
No vamos a dejar de anunciar el Evangelio, que Cristo murió, resucitó, que está vivo, que lo mataron, que lo colgaron en un madero, pero Dios lo exaltó colocándolo a la derecha. Esa es la verdad y esa es la que se predica, y eso es obediencia. La carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 10 nos da otra segunda pista: cómo se obtiene la vida eterna en aquel que habla palabra de Dios y vino a ofrecer salvación y vida eterna. Se supone que eso es lo que ofrece Jesús. Entonces, una persona católica creyente debería tener muy claro qué significa ese preámbulo en el credo niceno-constantinopolitano católico, que recita: creo en la vida eterna. Y así lo decimos los domingos en la celebración eucarística. Pues bien, esa carta a los romanos en ese capítulo 10, a partir del verso 9, dice: si usted confiesa con la boca que Jesús es el Señor y cree en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. San Pablo da la clave del movimiento de la salvación, del camino. Si alguna persona dice: ¿quién se va a salvar? ¿Cómo sabemos si se va a salvar? ¿Será que se salvó o no se salvó? En alguna oportunidad, algún niño de unos 6 años de edad le preguntaba en una ocasión, en una visita apostólica al Papa Francisco, le formuló esa pregunta: ¿será que mi papá se va a salvar? ¿Será que se salvó o no se salvó? Y el Papa le preguntó: ¿y eso por qué la pregunta? No, es que él era ateo, él no creía en Dios, pero él ya se murió. Y yo estoy muy triste porque no sé si se salvó, porque era ateo. Era la pregunta que le formulaba un niño de 6 años al Santo Padre Francisco. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1022 de ese catecismo, dice que cada persona después de morir recibe en su alma inmortal la retribución eterna, un juicio particular que se refiere su vida a Cristo, a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condena de esa misma persona. Cada persona llegará ante Dios y tendrá que rendirle cuentas ante Dios. Y así el Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 10, verso 22, va a decir que el que haya perseverado en la fe hasta el fin, entonces verá la salvación eterna y se verá cara a cara con Dios, obtendrá la vida eterna. Y ese es el movimiento de la fe. Hay que aprender en esta vida a obedecerle a Dios antes que obedecerle a los hombres.